En medio de la crisis mundial debido a la pandemia del coronavirus, China entrega buenas noticias. No registra nuevos casos de contagio local desde el inicio del brote. Sin embargo, hay 34 casos originados con personas provenientes del exterior. En América Latina, El Salvador, Honduras y Nicaragua reportaron sus primeros casos positivos de COVID-19. Mientras tanto, en Colombia, Brasil y México no paran las críticas por la falta de decisiones drásticas de los gobiernos centrales frente al manejo de las medidas para enfrentar esta pandemia. En Europa, Italia anuncia que el confinamiento se prolongará, mientras que Francia evalúa extender la cuarentena. Y en Reino Unido, el metro de Londres cierra 40 estaciones para contener la propagación del virus. Las bolsas europeas abrieron con ganancias entre 0.5 y el 4% después de que el Banco Central Europeo anunciara una compra de la deuda por 750.000 millones de euros. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24 en español. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. China muestra el camino al mundo. El país reportó 0 nuevos casos de contagio local después de 3 meses de epidemia, con más de 81.000 contagios y 3.000 muertes. Solo se registraron 34 nuevos casos que, según la Comisión Nacional de Salud China, fueron todos importados. Estas buenas noticias coinciden con la vuelta a la vida en Hubei y el resto de China. Además, desde Beijing continúan enviando ayuda a Europa. Informa Luis Muñoz. 3 meses después del inicio de la crisis del coronavirus, llegan buenas noticias de China. No se registró ningún contagio local en todo el territorio, ni en la provincia epicentro de Hubei, y por primera vez se registraron menos de 10 muertes. Motivos para celebrar. Estamos muy contentos de ver este 0. Esto significa que hoy hemos visto la luz después de días de arduos esfuerzos. También significa que nuestras medidas de control y métodos de tratamiento médico han estado funcionando muy bien. Aunque las calles de la ciudad de Wuhan, principal afectada por el COVID-19, todavía no han vuelto a la normalidad, la actividad turística de China empieza a reprenderse poco a poco. También la actividad en las fábricas de la industrializada Hubei. Enviamos a los trabajadores desde sus pueblos de origen a los sitios de construcción. Todo el personal que ingresa a sus puestos de trabajo debe someterse a una tomografía computarizada de pulmón. Solo los que no tienen problemas pueden ingresar. En Italia llegó la segunda dotación de médicos para ayudar en Lombardía, el epicentro del coronavirus en Europa. La ayuda de China para nosotros es muy importante. Las donaciones de China son lo que necesitamos con urgencia, lo que puede salvar muchas vidas. Agradezco al pueblo chino. Gracias. Primero la ayuda llegó a Italia, después a España y finalmente a Francia, donde China envió 1 millón de máscaras quirúrgicas y guantes. Una recompensa después de que Francia hubiese proporcionado 17 toneladas de equipos a China cuando empezó la crisis del coronavirus en Wuhan. En América Latina se empiezan a conocer nuevos casos de contagio. El Salvador, Honduras y Nicaragua reportaron sus primeros pacientes y en México y Costa Rica las autoridades confirmaron sus primeros decesos por la enfermedad. En Colombia, las autoridades locales y el gobierno central no se ponen de acuerdo con las medidas de aislamiento preventivo, ya que el gobierno del presidente Iván Duque rechaza las iniciativas de las alcaldías que proponen cuarentena por pocos días. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también es criticado por no mantener una política sanitaria de prevención. Mientras tanto, en Brasil se vivió una nueva ola de cacerolazos a favor y en contra de la gestión del presidente Jair Bolsonaro por la pandemia del COVID-19. Pero el mandatario insiste en que no es una crisis sino una histeria. El gobierno solicitó al Congreso declarar el estado de calamidad pública y estudia cerrar sus fronteras temporalmente. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Ollas y cacerolas resonaron nuevamente y con más fuerza en la oscura Brasil. Es un gran número de ciudadanos que desde sus ventanas y balcones expresaron su descontento frente al manejo que el presidente Jair Bolsonaro ha dado al brote de coronavirus en el país. Esta protesta llega tarde. Es porque todos esos fanáticos de Bolsonaro estaban ciegos. Esta protesta es justa. Es una pena que haya sucedido en este momento de crisis. El coronavirus necesitaba llegar para que la gente viera que el presidente es un fraude. También hubo protestas a su favor, pero la irritación continuó incluso después de una conferencia de prensa en la que el mandatario anunció una serie de medidas, como la entrega de subsidios para mitigar el impacto económico que la pandemia tendría sobre la población menos favorecida, además de apoyo frente a las dificultades que enfrenta la industria de la aviación. Sin embargo, Bolsonaro sigue ignorando el aislamiento social y el llamado a una cuarentena.
alentando y participando de masivas concentraciones. El coronavirus es grave, es preocupante, pero no alcancemos niveles de histeria o de conmoción nacional para que podamos enfrentar este problema. El famoso Cristo Redentor en Río de Janeiro, que permanece cerrado junto a otras atracciones turísticas del país, se iluminó para rendir homenaje a los territorios que enfrentan la pandemia. Brasil reportó el primer caso en América Latina a finales de febrero y ya tiene más de 500 contagiados. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, está con nosotros desde la ciudad de Río de Janeiro. Valeria, muy buenos días. Brasil es el país con más casos de coronavirus en América Latina. Le pregunto, ¿cuál es la situación en este momento? Mira, según el Ministerio de Sanidad, hay 428 infectados y 4 muertes confirmadas, pero son datos que se quedan por debajo de la realidad porque el Ministerio tarda un poquito en procesar los datos que llegan desde los estados federados. Entonces se calcula que en este momento podría haber ya 529 casos y parece que todo apunta a que va a aumentar. Tenemos a varios políticos que están con el coronavirus. Ayer supimos del jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Heleno, y también del ministro de Minas y Energías, Bento Albuquerque. Pero también ha dado positivo al virus el presidente del Senado, David Alcolumbre, y recordamos que desde Miami volvió con el virus también el secretario de Comunicación, Fabio Weingarten. A diferencia de algunos países latinoamericanos como Perú, por ejemplo, en Brasil sigue la circulación de personas porque, por un lado, las medidas que se están poniendo en marcha están siendo fiscalizadas de una forma bastante blanda, pero hay una razón de fondo. Quedarse en casa por la cuarentena es un lujo que muchos brasileños no se pueden permitir. Ahora, Valeria, le pregunto qué medidas ha tomado el gobierno central y además qué han hecho los estados federados. Entonces, inicialmente Jair Bolsonaro ha pasado por una fase de negación, incluso ha tenido posturas bastante contradictorias de mandar a las personas a quedarse en casa, después participar el domingo en las manifestaciones, dar la mano a algunos manifestantes. Finalmente ayer compareció 2 veces y lo hizo para anunciar nuevos paquetes de medidas y, entre otras cosas, que el Parlamento ha aprobado el estado de calamidad que permite gastar más fuera del presupuesto en sanidad y en paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Se está planteando cerrar las fronteras, que es algo teóricamente difícil porque se pueden cerrar por avión, pero las fronteras de Brasil son enormes y no hay un control real, por eso que hay tanta narcotráfico y tráfico de armas, ¿no? Entonces, blindar Brasil no será tan fácil. Además, hay medidas económicas como flexibilizar la jornada laboral para poder reducir los salarios y salvar puestos de trabajo. Se habla de una ayuda de R$200, unos $40 a los autónomos que se quedan sin ninguna fuente de ingresos para que puedan por lo menos comer. Pero los brasileños no parecen contentos. Ayer, durante la comparecencia de Bolsonaro, ha habido cacerolazos en varias ciudades al grito de fuera Bolsonaro y también ha habido cacerolazos a favor de Bolsonaro al grito de mito, aunque yo debo de decir que por lo que he visto por la ventana y en la televisión ha ganado el fuera Bolsonaro. Valeria, gracias por la información. Que tenga usted un muy buen día. Vamos ahora al continente europeo, donde el primer ministro italiano Giuseppe Conte considera inevitable prolongar el bloqueo del país hasta el 3 de abril y asegura que las restricciones de movimientos sociales están funcionando. Por su parte, las autoridades francesas evalúan extender el confinamiento de las personas para evitar la propagación del COVID-19. En Alemania se superaron los 10.000 casos del coronavirus, según el Instituto Robert Koch, encargado de la vigilancia de la epidemia en el país. Y en Londres, el metro cierra 40 estaciones y reduce su servicio para contener la propagación del virus. Italia reportó el miércoles 475 nuevas muertes por este coronavirus, la cifra oficial más alta en un día en un país afectado por esta pandemia. Casi 10 días después del bloqueo nacional, el país ha registrado 2.978 fallecimientos, más de un tercio del total mundial. En ese contexto, el sistema de salud corre un riesgo de colapsar, mientras que algunos féretros en la ciudad de Bérgamo decidieron ser trasladados a otras ciudades debido a la falta de capacidad del cementerio. Este hospital de Bérgamo, en la región norteña de Lombardía, está en la primera línea de la crisis que golpea al país.
800 camas de cuidados intensivos están ocupadas, con más pacientes cada día, todos con el mismo diagnóstico. Tuve dificultades para respirar, así que me hospitalizaron. Neumonía doble. Es coronavirus. Los hospitales tienen que tomar decisiones cada vez más difíciles e incluso a quién salvar. El miércoles, Italia registró casi 500 nuevas muertes, la mayoría de ellas personas mayores de 70 años con afecciones de salud preexistentes y solo 30% han sido mujeres. Pero un número creciente de pacientes más jóvenes también está terminando en cuidados intensivos. Son pacientes que enfermaron hace 6 o 7 días. Siendo más jóvenes resistieron más tiempo, pero ahora sus casos se han complicado y se están volviendo más serios. Los hospitales no son los únicos abrumados. A medida que el número de muertos crece, las funerarias y las iglesias luchan por seguir en pie. Cuando se celebran funerales, los seres queridos no pueden asistir, y el colapso de los cementerios obligó a camiones militares a transportar féretros fuera de la ciudad para su incineración en otros lugares. El gobernador de Lombardía suplicó a los italianos que respeten el confinamiento. Tienes que quedarte en casa. Lamentablemente, los números del contagio no están disminuyendo, siguen siendo altos. Pronto no podremos responder a los que se enferman. Si sigue así, le pediremos al gobierno que adopte medidas más estrictas. El jefe de salud italiano dijo que tomaría unos días más ver los beneficios de las medidas de contención. El número de muertos en Italia pronto podría superar a los más de 3.200 fallecidos en China. Lamentable la situación en Italia debido a este brote de coronavirus. Cambiamos de información, también de continente. En la provincia de Idlib, en el noreste de Siria, miembros de la defensa civil, también conocidos como cascos blancos, toman medidas de precaución para evitar la propagación de ese nuevo coronavirus. Hasta ahora no se han reportado ningún caso en el país y se han realizado 103 pruebas. Sin embargo, los médicos temen en que no hayan suficientes recursos para primero detectar el virus y luego cuidar a las personas. Juliette Ye nos cuenta más en el informe. Después de los bombardeos, el COVID-19, los cascos blancos que suelen rescatar a los heridos de la guerra en Siria ahora esterilizan escuelas en la ciudad de Afrin. Establecieron puntos de control de salud en la región como precaución para evitar la propagación del coronavirus. Estamos examinando entre 2 y 3.000 pasajeros para asegurarnos de que estén a salvo del coronavirus. En los próximos días tendremos vehículos equipados especialmente para los pacientes infectados. Los turcos nos han ayudado con estos dispositivos y han llevado a cabo pruebas con ellos. En la frontera con Turquía, la ONG Violet entrena voluntarios y paramédicos en caso de que la pandemia se extienda hasta allá. Todavía no se han reportado casos de coronavirus en Siria, pero muchos médicos temen que la falta de sistemas de vigilancia en el país no permita detectar la enfermedad. Las zonas más expuestas son los campamentos, donde viven cientos de miles de sirios desplazados en condiciones insalubres. Otros médicos se organizan para enseñar las buenas prácticas que ayudan a frenar el virus. Por supuesto, en los campamentos en particular debemos difundir información precisa sobre la enfermedad porque la densidad de población es muy alta y las condiciones de vida son malas. Debemos ser conscientes de la gravedad del virus y del modo de transmisión para evitar su propagación. El gobierno de Bashar al-Assad ha retrasado las elecciones parlamentarias, cerrado las escuelas y cancelado la mayoría de los eventos públicos. La llegada del coronavirus a Siria, devastada por 9 años de guerra, sería un desafío sanitario enorme. A pesar de la masiva cancelación de múltiples eventos deportivos a nivel mundial, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibieron la llama olímpica en una ceremonia de entrega a escala reducida en la capital griega en medio de la propagación de este coronavirus que ha puesto en duda el evento global. En una breve ceremonia cerrada a los espectadores en el estadio de Atenas, sede de los primeros Juegos modernos en 1896, la antorcha fue recibida por el representante de los Juegos de Tokio, Naoko Imoto. La llama llegará a Japón el viernes y comenzará un relevo nacional el 26 de marzo. Ahí ven lo que fue entonces la ceremonia a puerta cerrada y con poco público por miedo a esta propagación del COVID-19. Hasta aquí el informativo en France 24 con imágenes. Despedimos. Continúe con nosotros. Buen día.